El ingeniero Raúl Alberto Ramat tenía 27 años cuando fue asesinado el 11 de junio de 1976 en la ciudad de Campana, en la provincia de Buenos Aires. Había comenzado a trabajar en la empresa Techin y no tenía militancia más allá de simpatizar con la JP. Ramat fue acribillado a balazos sin mediar palabra alguna de parte de los militares que llegaron a su casa, y cuando abrió la puerta, mientras su esposa embarazada estaba en el living a escasos metros. En ese acceso quedaron marcados más de 20 disparos y otros boquetes en la pared consecuencia de la irracional balacera. Varios de los impactos dieron en el cuerpo de Ramat, quedó tirado en el suelo, moribundo, y nadie permitió que fuera atendido. Murió horas después por hemorragia interna por herida de arma de fuego con destrucción del hígado, según el parte médico. A todos nos destrozó, pero a mis padres los hizo pedazos. Ellos, yo siempre tengo la idea que se dejaron morir. Mi padre porque no pudo soportarlo, no pudo soportar esa idea porque fue un golpe terrible. O sea, una mañana aparece el suegro de mi hermano con la noticia de que él lo habían asesinado y era algo absolutamente impensado para nosotros. Y bueno, después lo velaron en casa porque mi padre quiso que lo velaran ahí. Al poco tiempo me secuestran a mí, pero sobre todo en el caso de mi hermano, ellos no se recuperaron. Fueron con el tiempo, digamos, anímicamente cayendo y bueno, al final fallecieron. Lamentablemente no llegaron a ver esta justicia tardía que hubo, pero donde se pudo condenar al máximo responsable de su asesinato, que hubiera sido un pequeño consuelo frente a tanto dolor, pero fue un dolor inmenso, terrible, terrible. No estaban preparados, nadie está preparado para perder un hijo, pero menos de la manera tan brutal, tan horrible como lo mataron a él y como lo trataron a él, a su esposa Angelita. Es un milagro que no haya perdido el embarazo, porque le pegaron un culatazo cuando ella quiso subir al jeep donde lo llevaban, porque lo arrastraron de los pies y lo tiraron como una bolsa de papa, lo tiraron arriba del jeep, y ella quiso subirse desesperada por lo que había pasado. Uno de los de la patota le pegó un culatazo en la panza cuando era evidente que estaba embarazada. Y después la tuvieron una semana incomunicada y al final un militar, yo no sé si no es este que juzgaron ahora, el general Luis Pacífico Brito, le dijo, bueno, olvídese de lo que pasó. Como si fuera una cuestión simple, como si fuera algo sin importancia. Pero bueno, ese es la consideración que ellos tenían de la vida de los demás. Y mirá, yo lo que recuerdo ahí, recuerdo claramente que yo estaba jugando a las figuritas, creo que era un día que andaba con suerte. Yo habría tenido 11 años, por ahí, 11 años. Y me llaman, me parecía raro que me sacaran del lugar que yo estaba jugando ahí como a media cuadra. Y bueno, cuando llego a casa pareciera que había estallado una bomba, porque, bueno, mi madre recuerdo llorando desconsoladamente, ¿no? Todo. Fue la imagen de la tristeza, te diría. Re fuerte. Bueno, eso, mucho dolor, yo no entendía muy bien, sabía que por supuesto me expresaban que se había muerto. Creo que mis padres tuvieron muchísimo cuidado conmigo y con Angelita también, porque bueno, realmente era el horror, ¿no? Era el terror. Yo, digamos, como que fui ya más de grande, te diría, capaz que teniendo 16, 17, 18 años, entender qué era lo que había pasado o que medio como que me estaban explicando, ¿no? Bueno, creo que eso también marcó un poco el impacto no sé si no era más que el respeto, era el miedo, ¿no? A la gorra, a la institución. Pero bueno, en el caso particular de una familia que te toca eso, fue muy fuerte, muy fuerte. Angelita embarazada, sí, fue un tema lo de ella también. Mi padre salió raudamente hacia Campana para registrar, mi papá era escribano, así que pudieron registrar qué era lo que había pasado,
como dar fe, digo, ¿no? Tenía entiendo que ese poder de poder dar fe de algo. Y bueno, sí fue tremendo eso, lo de Angelita, el tema de que por ahí en un principio ella contaba relacionado, aparte del horror que fue la situación, de eso de la madrugada que entraran y ella escuchó como una explosión, recuerda, y después bueno, lo acompaña Raúl, acribillado prácticamente, pero aún con vida, sube, no sé si un jeep, una camioneta, llegan a la comisaría y ella cuando va pasando por un pasillo de la comisaría, con un culatazo o algo así, la dejan dentro de un calabozo, ¿no? Bueno, también muy difícil la situación de ella, me imagino. Incluso uno de los, siempre contaba eso, que uno de los como médicos, aparentemente médicos de ahí, le decían que su hijo no estaba, que no se escuchaban los latidos, o sea, tremendo, ¿no? Después, un médico de Techín, porque Raúl trabajaba, era ingeniero de Techín, que siempre destaca Angelita lo bien que siempre lo trató la empresa y en ese momento también, digamos, a pesar de que yo tengo alguna otra idea también de Techín, pero sí ella siempre destacó eso. Bueno, sí que va un médico de Techín y le brinda la asistencia y le dice que se queda tranquila, que el hijo estaba perfectamente y no pasa nada. A todos nos sorprendió, innecesaria muerte, porque Rulo nunca con nosotros habló ni de política ni de nada, otra cosa que no fuera de la vida universitaria. Ahí teníamos problemas comunes por compartir el edificio, por compartir la vida universitaria, y en ese momento ya se iniciaba lo que iba a ser el traspaso de la UCA a la UNER, es decir, que también eso nosotros nos unió en el trabajo para intentar que las facultades nuestras dejaran de ser UCA y pasaran a ser UNER. Y eso nos costó, tal así que Ciencia Económica nosotros lo logramos y creo que Ingeniería no lo logró porque después no fue más Electromecánica y creo que esa no la absorbió la UNER, sino que creo que la UTN o unas cosas. Pero eran esas luchas universitarias, digamos, eran por la vida universitaria misma. Nada fuera de eso, nada en absoluto, en absoluto. A Rubito lo asesinaron el 11 de junio de 1976, el mismo día que yo rendí mi última materia y me gradué. Tanto es así que muchos de mis compañeros sabían de la noticia y no me quisieron comentar porque me emociono. Tenía que rendir mi última materia y nadie me dijo nada. Cuando salgo de rendir, me había recibido la jefa de alumnado, una persona a quien también quiero mucho, ya está jubilada, pero en ese momento era jefa de alumnado, Elsa Aceval. Elsa viene y se acerca, me separa, donde estábamos todos festejando. Y me dice, mira Eduardo, lamentablemente tengo que darte una mala noticia, pasó esto. Lo asesinaron a Rubito en Campana. Yo sabía perfectamente que él estaba trabajando en Techín, que su esposa, quien también conocía, estaba embarazada. O sea, fue un golpe tremendo para mí. De manera que cada 11 de junio, en donde yo celebro mi graduación, también, por supuesto, hago un homenaje eterno para él, porque qué cosa de la vida, ¿no? Tan amigos y justo pasa esto el día en que yo me recibo. O sea que mi felicidad fue relativa ese día. Recibido de ingeniero electromecánico en Paraná, comenzó a trabajar en una consultora en electrificación rural y a la vez daba clases en la UTN. Nacido en Nogoyá el 7 de septiembre de 1949, en el 63 su familia decidió trasladarse a Paraná. Estudió en el Colegio La Salle, donde se recibió en 1966, y recibió el diploma de ingeniero mecánico electricista en 1974. Un muy buen alumno, inteligente,
despierto, perspicaz, íntegro también y muy firme, muy firme. Sus ojos celestes lo revelaban, diríamos, ¿no? Y hubo toda una camada de gente muy buena en la facultad, de gente que, bueno, ha podido desarrollar su vida profesional totalmente, ¿no? A pesar de que éramos una facultad en su inicio, con mucha pobreza, la mayoría de los docentes trabajaban ad honorem, no había nada más que para pagar algunos sueldos administrativos, es decir, con mucha estrechez, diríamos, pero en donde el docente se daba por entero, Tengo un recuerdo muy grato en esto de un alumno de apellido Tuma, que se fue a trabajar a Brasil, llegó a gerente o algo así de una planta grande de embotelladora de Coca-Cola. Y un verano de enero de calores enormes, me golpean la puerta y estaba Tuma, después de no sé cuántos años. Y me dice, mire, vengo a agradecerle a usted y a todos los docentes que nos enseñaron que no sentí ningún distingo ni ninguna diferencia entre las universidades de Brasil y la nuestra de Entre Ríos. Es decir, había una dedicación por el alumno muy intensa, muy intensa. Bueno, de Raúl, la primera imagen que tengo es una imagen que él estando en la pileta de una casa quinta que teníamos, y me pareció ver a Jesús realmente, ¿no? Porque era muy similar y cuando se le mojaba el cabello tenía esa idea. Y creo que su personalidad era muy similar. Digo, no sé, no lo conocía a Jesús, pero digo, era eso, una persona muy íntegra. Me emociona recordarlo, ¿no? Eso es lo que recuerdo de él. Y después también recuerdo tenía como una suerte de expresión afectiva, ¿cómo te diría? Como muy contenedor, pero hasta justa, te diría, ¿no? Muy ahí. Me parece que tenía que ver quizás con los orígenes de su venida de Nogoyá, de su familia, como más de campo, te diría así, ¿no? Muy noble, muy noble, muy noble. Y él se vincula con mi hermana, Angelita, no te puedo decir el año porque no lo sé, y bueno, la verdad que tiene una acogida tremenda en la familia, muy querido, ya te digo porque era un tipo muy especial, ¿no? Y bueno, los recuerdos que tengo de él casi todos son en este lugar que yo te digo, en la quinta, que era donde yo ahí nos veíamos más distendidamente, por ahí quizás, yo tenía 10 años, 11 años, ¿no? Recuerdo eso, recuerdo su austeridad, su prolijidad, pero su austeridad, su físico también, muy atlético. De hecho, yo tengo una tabla donde él se ejercitaba, la tengo yo todavía. Bueno, eso para mí fue como un ejemplo, ¿no? Siento que era chiquito yo, pero una persona adorable. Mirá, fue una cosa media rara. Yo empecé la escuela La Salle, cuando yo entré en primer año, él ya estaba en segundo año. Hicimos todo el secundario, siempre él un año más adelante que yo, y la relación que teníamos era de conocernos del colegio, nada más, ¿viste? Después él entra en la facultad y yo al año siguiente entro en la facultad también. Y ahí en ese momento empezamos un poquito más a tener más relaciones por el fútbol y por una serie de cosas. Y a mí me gustaba correr, ¿viste? Y siempre iba al Parque Verdú a correr. Y el Rulo también le gustaba hacer deporte. Entonces un día me dice, mirá, y bueno, vamos, que yo, vamos. Y se nos empezó a acumular un grupito de gente, ¿viste? Íbamos todos los días prácticamente a correr. Y ahí empezó la amistad más en serio, ¿viste? Y después hicimos un viajecito a Colón, juntos con gente de Ciencia Económica y Ingeniería, también tipo así campamento, una semanita para hacer más.
y otra vez a compartir cosas y demás, ¿viste? Él siempre me llevaba un año adelante, ¿viste? Él se recibió primero que yo, pero compartíamos en la facultad también muchos mates, juegos de ajedrez y todas esas cosas, ¿viste? Hasta que por ahí a él se le ocurrió, creo que fue él el que organizó, un viaje a Brasil. Y me dijo a mí, ¿viste? Y éramos 5. Y bueno, dije, vamos a ver qué pasa, ¿viste? Hicimos un viaje allá, estuvimos un mes prácticamente. Y bueno, un mes estando con 5 personas, ¿viste? Compartís muchas cosas, ¿viste? Y lo que me sorprendió fue que cuando él se casa, que cuando volvemos de Brasil, al poco tiempo, no me acuerdo cuánto tiempo era, pero me pone de testigo de casamiento. Me digo, mirá qué bueno. Y bueno, y ahí seguimos juntos, compartiendo muchas cosas, hasta que llegó el tema. Infinidad de recuerdos. Compartimos la infancia, una infancia en el campo, en Colonia La Llave, donde mi madre era directora de una escuela rural. Y casi 26 años de vida juntos, digamos. Bueno, después él se recibió, se casó, formó su familia, pero siempre estuvimos cerca, siempre estuvimos afectivamente relacionados, estudiábamos juntos en la facultad, después yo me dediqué a la militancia, pero en el último tiempo incluso yo estuve, cuando estaba perseguido acá y en la provincia ya no podía estar, estuve un tiempo en la casa de él, otro tiempo en la casa de otro pariente, así que hasta abril del 76 por ahí vivimos juntos un tiempito, un mes, 2 meses, así que compartí mucho con él y nos quedó por compartir esta etapa que a él le hubiera gustado, que era él esperaba mucho la llegada de su hijo, estaba muy ilusionado con su familia, era una persona muy familiera, muy amigo, muy compañero, le gustaba ser un buen amigo, era además como profesor, me he encontrado con quienes han sido alumnos de él y que lo recuerdan con mucho cariño por la ayuda que siempre les dio, por la forma de enseñar, por la forma de ser. Tenía su carácter, pero era un tipo absolutamente honesto, franco, amigo, le gustaba el deporte. Tengo muchos recuerdos, muchos recuerdos. Estábamos muy cerca porque teníamos una diferencia muy chica de edad, compartimos muchas cosas y seguramente hubiéramos estado compartiendo también todo esto de los logros profesionales de él, la posibilidad que tuve yo después, si bien no de terminar la carrera, trabajar en una fábrica. A él le hubiera gustado todo lo que yo pude llegar a hacer en esa fábrica, lo que él estaba haciendo en Campana, que era importante porque profesionalmente iba creciendo mucho. Bueno, hubiéramos seguido compartiendo muy de cerca todo, como lo hicimos en tantos años de nuestra vida. Y otra cosa que compartimos fue el remo. Una cosa media de loco era, ¿viste? Porque éramos de 4 de la facultad. Hicimos un bote, no sé cómo salió el tema, y bueno, empezamos a ir a remar. Y íbamos a las 10 de la noche en invierno, ¿viste? Íbamos a correr al parque, a salir en bote, ¿viste? De noche y vos remabas y te llegaba la lloviznita, ¿viste? Un frío. Después también había, en verano también lo hacíamos, ¿viste? Y parece que anduvimos bastante bien porque nos querían hacer socios del Robin, porque parece que teníamos un tiempo mejor que el bote oficial del Robin. Y eso nunca nadie no sé si lo supieron o no, pero era 2 loquitos del deporte como yo y Rulli y otros 2 más, ¿viste? Muy buen compañero. Yo nunca tuve una pelea con él, no sé si él se había peleado con alguno otro, ¿no? Pero no, éramos muy, no sé si coincidíamos en las cosas o no, pero nunca tuvimos ningún encontronazo ni nada.
Y siempre fue así, muy dado, lo que él tenía lo compartía y era cosas así, ¿viste? No te puedo decir nada en contra de él, ¿viste? Es una cosa que no sé, tengo varios amigos, pero él es también uno de los principales también. Tenía 26 años cuando se recibió de ingeniero en la Universidad Católica Argentina, que funcionaba en lo que es hoy la Facultad de Ciencias Económicas en Paraná. Fue presidente del Centro de Estudiantes y durante la dictadura de la autodenominada Revolución Argentina encabezó una histórica toma de la Casa de Estudios. En la facultad también montó un banco de ensayo de motores y trabajó activamente hasta que se recibió. Se casó el 10 de mayo de 1975 con Ángela de la Rosa y a la semana se fue a vivir a Campana tras un ofrecimiento de la firma Techín. A Rulo, o a Rubito, como le decíamos, nos conocimos en la Facultad de Ciencias Económicas, en donde yo cursaba mi carrera de contador público y Rubito cursaba la carrera de Ingeniería en Electromecánica. Ambas facultades dependían de la Pontificia Universidad Católica Argentina, que tenía su sede de rectorado en la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires. De manera que éramos pocos estudiantes en ambas carreras, nos conocíamos todos, era verdaderamente una gran familia y nos mezclábamos tanto los estudiantes de ingeniería como de económica en todas las actividades sociales. Compartíamos el mismo edificio de calle Urquiza, 552, donde hoy funciona Económicas exclusivamente, y otras instituciones, otras organizaciones de la UNER. Y bueno, recuerdo muchísimo haber compartido con él las peñas que organizábamos 1 o 2 veces al año entre ambas facultades. Era una persona encantadora. Yo también era conocido y bastante allegado a Manuel, a su hermano, pero en realidad tenía más acercamiento con él, por esas cosas que se dan en la vida, ¿no? Por grupos de trabajo que teníamos. Y bueno, así fue como lo conocí a él, cada uno cursando sus carreras en el viejo edificio del seminario de Paraná. A mí me llegó al alma, estuve en el entierro, era un muchacho de ideales, muy firme, muy firme. Bueno, pero es un desenlace tremendo para la Argentina. Mirá, volví a recordarlo a Raúl sin que ustedes me invitaran, por lo siguiente. Lo conozco al chofer de Carlic. Y entonces dice que cuando ahora último falleció, él lo iba a ver al centro de donde están los sacerdotes. Y Carlic le preguntaba, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo está la Argentina? Dice, por lo menos 2 pensamos que tiene que estar mejor. Y esta era la ilusión nuestra en aquella época, por lo menos 2 estar en un sueño distinto, ¿no? Y Raúl era un soñador de una Argentina distinta. Todo embrionario, todo era a desarrollar, porque no había experiencia, no había, digamos, lo que se llama el etos educativo anterior, ¿no? No había una memoria. Esa memoria era lo que hacía cada grupo nuevo que ingresaba, ¿no? Y la primera camada fueron 7, 8 y así sucesivamente, no eran muchos. Era época universitaria, eran los años 70, nosotros éramos estudiantes universitarios, convivíamos en la universidad, en esa época dependíamos de la UCA, Universidad Católica Argentina, en el edificio que era del seminario en esa época, seminario viejo. Ahí cursaba Ingeniería Electromecánica y Ciencia Económica. Entonces ellos, Rulo inclusive, hacía vida universitaria por ingeniería y nosotros por ciencia económica, y convivíamos en el mismo edificio y nos llevábamos muy bien.
y organizábamos cosas juntos. Por ejemplo, organizábamos fiestas, peñas, bailes, viajes, es decir, nos llevábamos muy bien. Es decir, los centros de estudiantes, donde yo era referente de cuarto, quinto año de ciencia económica en el centro de estudiantes, entonces, y con ellos trabajábamos en distintas actividades. Inclusive teníamos muy buena relación con los decanos de ambas casas y manteníamos juntos, hacíamos cosas juntos. Es decir, muy buenos recuerdos de la vida universitaria entre los años 70 en adelante, digamos. Para colmo era una cosa rara, ¿viste? Porque como íbamos a distintos años, ¿viste? Por ahí vos compartís mucho con el que está en tu año, ¿viste? Y él tenía un grupito de muchachos, ¿viste? Un grupito de estudiantes y que después fueron ingenieros y que creo que trabajaron también juntos. Y se llevaban muy bien entre ellos también. Por eso me pareció muy raro la cuestión esta, ¿viste? Pero lo acepté, pero... incluso cuando él se casa, la fiesta fue muy íntima. Fueron 2 o 3 familiares, tuvimos los testigos y nada más. No sé si éramos más de 10 o 12, no habremos ido, ¿viste? Así que yo me sentía muy halagado por lo que había hecho Rulo conmigo. Con Rulo, la última vez que lo vi, digamos, que tengo harto recuerdo, fue en un viaje que organizamos juntos, 4 muchachos de ingeniería y de ciencia económica fui yo. Íbamos un poco a celebrar esa convivencia y que habíamos organizado un reciente baile universitario que había tenido muy buena llegada acá. Entonces, como habíamos trabajado muy bien, dijimos, vamos a organizar las vacaciones de ese verano juntos. Y nos fuimos así de campamento, inclusive Rulo, que era el mayor, él ya era ingeniero, nada más que hacía como una especie de trabajo de extensión universitaria en la universidad y iba todos los días a la universidad. Entonces teníamos un contacto. Entonces nos fuimos y pasamos muy bien, convivimos y al regreso, bueno, cada uno siguió su vida y al tiempo me enteré de esta muerte innecesaria de Rulo, ¿no? Que hasta hoy uno lo recuerda como una gran incógnita. ¿Para qué y por qué? No había razón de ser. Rulo era un tipo sencillo y muy alegre, tal así que él siempre tocaba la guitarra cuando nos encontrábamos a compartir. En ese momento hacíamos mucho asado en el Thompson, en lugares en la misma facultad, y Rulo siempre iba con su guitarra y amenizaba los encuentros. Es decir, era un tipo muy ameno, muy dado, es decir, muy sencillo, no obstante, era un joven profesional, con todas las aspiraciones, con todas las cosas así, con mucha ilusión. Tal así que él había conseguido un trabajo en Techín, creo, y se había ido a Campana. Por eso que después de enero del 75 yo medio que no lo pude ver más porque él se había trasladado a Campana, no sé exactamente en qué fecha. Y que fue donde lo encontró la muerte, digamos, ¿no? Esa noche del 11 de junio del 76, fuerzas conjuntas llegaron a la casa del ingeniero Ramat, en calle Moreno 217 de la ciudad de Campana, y comenzaron a golpear en forma violenta la amplia puerta de la casona. Eran las 22:30 aproximadamente. Ramat avanzó para ver quién golpeaba y pudo observar que detrás de la puerta había personal de civil con armas. Más atrás se encontraba personal de ejército. Apenas empezó a abrir la puerta, se escucharon numerosos disparos. Su esposa, que estaba embarazada de 6 meses y se encontraba en el living, se asustó con los sonidos de las balas y los gritos de su esposo y creyó que había estallado una bomba en la puerta. Los disparos atravesaron el acceso de la casa. Cuando abrió esa puerta que daba al zaguán, se encontró con su marido en el suelo, caído en un rincón, con su cara en uno de los escalones, moribundo, con una herida a la derecha del tórax que era del tamaño de su mano. Su mujer pidió asistencia, pero nadie la quiso escuchar. Lo trasladaron y lo dejaron morir sin mover un dedo las mismas fuerzas militares que lo habían ido a buscar. Él no era militante, pero tenía profundas convicciones católicas, acá era amigo del ingeniero Asensio, por ejemplo. Le gustaba el deporte, le gustaba mucho el deporte. Ese día que lo asesinaron, él venía de jugar al fútbol
con otras personas de la fábrica. Después yo me enteré de uno de ellos que estuvo jugando antes de que a él lo asesinaran, y quise contactarme con él, que también era personal de la empresa Techin, y no pude porque la hija le manifestó a esta persona que me lo nombró, que había quedado tremendamente afectado por lo que sucedió con mi hermano, y no podía hablar de eso, no podía llegar a hablar. Era muy responsable, era muy capaz, él estaba creciendo mucho en la empresa, y me hablaba también de el jefe de Relaciones Industriales, que era un tal Nicolini, que era personal de los servicios. ¿Sí? Me hablaba de lo siniestro que era este personal, que seguramente tuvo muchísimo que ver con todas las desapariciones. Y yo le adjudico a él, y sobre todo al dueño de la empresa, a Agostino Roca, la responsabilidad mayor, porque si bien se ha podido juzgar la responsabilidad de los militares que llevaron adelante estos hechos tan sangrientos, la responsabilidad de los empresarios ha quedado al margen gracias a la tremenda red de protección que tiene por su poder económico. En esa fábrica hubo muchas desapariciones de personal obrero, de personal que trabajaba en la empresa, y que seguramente han sido denunciados por este siniestro jefe de Relaciones Industriales o jefe de personal, Nicolini, que hubiera tenido que ser juzgado también. Lamentablemente esa justicia no llegó ahí. Alguna información sí teníamos por algunos otros amigos que viajaban, pero bueno, no es como ahora en donde tenemos tantos medios de comunicación con redes sociales. No había nada en esa época, obviamente, y al irse de la ciudad de Paraná a vivir a Campana, ya no teníamos asiduidad de contactos, pero siempre alguna información por algún amigo que viajaba o cuando ellos venían para acá, alguna información yo tenía. Pero en realidad sí, nos alejamos, pero simplemente por una cuestión geográfica, diría yo, muchísimo. Yo lo apreciaba mucho y ya digo, no sé, a mí me marcó mucho ese hecho, mucho. Y con este plus de que fue ese día justamente, y me enteré, yo no podía creer. O sea, se me olvidó lo que estaba festejando en ese momento, que obviamente para cualquier estudiante el día en que se gradúa es de enorme alegría. Bueno, yo no pude. Yo igualmente, o sea, claro, no alcanzaba a entender la magnitud de lo que estaba pasando, de lo que era. Es más, yo creo que casi te diría que hice toda la secundaria, yo fui al Colegio Nacional, que también era bastante movilizador, a pesar de que estábamos en ese momento. Y te diría que quizás en el último año pues, se pudo entender medianamente, fue justo lo de Malvinas y todo eso. Ahí pude un poquito entender qué era lo que había pasado y lo que estaba pasando en el país. Sí, fue tremendo, sí. Y lo que sí recuerdo es la destrucción que hicieron de la familia, de los padres. De los padres de él, realmente es como quedaron fuera del servicio, te diría, ¿viste? Muy mal, Benito y Azucena. Tremendo, fue tremendo. Una cosa que... Porque él cuando se recibe, bueno, se casa, y se van a Campana, ¿viste? Y ahí en Campana fue donde, no sé si en Campana o por ahí cerca, no sé cómo era, nos viene la noticia de que lo habían matado, ¿viste? No, una cosa tremenda en toda la facultad, en todos los amigos que teníamos, ¿viste? Los amigos también de La Salle que tenía también, ¿viste? Una cosa que no lo podíamos comprender, ¿viste? Porque vos en esa época,
viste que había gente que estaba metida en grupos guerrilleros, otras qué sé yo, que por ahí vos, políticamente yo te decía que no me meto, viste, en nada, pero vos no podías explicar por qué accionaron así sin saber quién era Rulo, sin saber, porque con averiguar un poquito, te das cuenta que él no estaba metido en nada raro, viste. Yo lo puedo decir porque compartí tanto tiempo con él que si hubiera estado metido me hubiera comentado algo, qué sé yo, pero no. Y eso me dolió mucho, ¿viste? Porque una muerte que no tiene sentido, ¿viste? No. Fue un flor de tipo para mí, un compañerazo, y que le extraño mucho. Yo sabía lo que él me comentaba cuando estuvimos ahí ese tiempo viviendo juntos, de que él veía las actitudes de este Nicolini y que era un personal que tenía estrecha relación con los servicios de información, cómo se manejaba. Después se empezó a conocer todas las desapariciones que hubo, todo lo que pasaba en esa zona, que fue terrible. Yo me acuerdo que en las primeras épocas, después del golpe del 24 de marzo, había noticias de que aparecían cadáveres flotando en el río Luján, por ejemplo, en los primeros tiempos. Fue terrible, pero lo que sucedía en la zona concretamente y en la fábrica no lo supimos hasta que después, con el tiempo, uno fue entendiendo qué es lo que sucedió en Campana, sobre todo. El papel de estas mujeres como Inés Cisneros, con la cual yo tengo una deuda de gratitud, porque lo hacen presente en esa facultad para que quienes cursen sepan de la hombría que tuvo alguien que lo desaparecieron, que lo mataron de una manera tan brutal y que pasó por esas aulas y que enseñaba y que con generosidad compartía y trataba a quienes eran sus alumnos. Yo acá he tenido muchos testimonios de quienes fueron alumnos de él, porque él también dio clase acá en Tecnológica, y que lo recuerdan especialmente por su dedicación, por su buen trato, por su preocupación por enseñar y porque ellos pudieran recibirlo mejor de una forma, con un trato adecuado para que hacer del hecho de educar, un hecho grato para todos, en una cuestión tan difícil como es la enseñanza de la ingeniería, ¿no? Nunca se supo por qué lo asesinaron, aunque algunos obreros de la empresa reconocieron que el jefe de seguridad que estaba allí era un personaje nefasto que había marcado a varios de los empleados pese a que no tenían relación con ninguna agrupación política. El cadáver se lo dieron al otro día a sus familiares. La constancia policial fue firmada por el comisario Franklin Leonetti, quien al poco tiempo de tal hecho fue derivado a la comisaría de Luján. El policía escribió que la muerte de Ramat había sido a raíz de un enfrentamiento con fuerzas militares que, claro está, nunca existió. Tuvieron que pasar 50 años para que se produjera una condena judicial por el crimen de Ramat. A fines de agosto de este año, el Tribunal Oral Federal número 1 dictó sentencia en el cuarto juicio de la mega causa Campo de Mayo Área 400, que investigó crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura. Entre los imputados, uno de ellos fue juzgado por delitos contra el entrerriano Raúl Ramat. El principal condenado fue Pacífico Luis Britos, ex general de división y jefe de la sección operaciones del Área 400 en 1976, quien recibió prisión perpetua por secuestros, torturas y homicidios contra 15 personas, de las cuales 12 eran ciudadanas de Zárate y Campana y otras 3 fueron asesinadas. Cuando se le aplicó la condena al general Pacífico Luis Britos, el militar tenía 98 años. Tuvieron que pasar 5 décadas de espera dolorosa para llegar a esta sentencia. Se hizo justicia cuando no pensábamos que iba a llegar. Yo en 49 años nunca tuve ninguna noticia, no tuvimos nosotros ninguna noticia sobre quiénes eran los responsables, qué había sucedido.
Y a principios de este año, cuando me llama, estábamos viajando y me llaman del juzgado federal número 1 del Tribunal Oral Federal en lo criminal de San Martín, y me dicen que estaban juzgando a 3 represores en una de las derivaciones de la causa Campo de Mayo. Campo de Mayo fue uno de los campos de concentración más siniestros que hubo en el país. Alrededor de 5.000 víctimas pasaron por ahí y sobrevivieron 2 o 3 nada más. Y que uno de ellos era Luis Pacífico Britos y que estaba, entre otros hechos, acusado por el asesinato de mi hermano. Después, con el tiempo, más adelante, en marzo, me llamaron a declarar por Zoom porque no era un juicio presencial. Yo lo quería presenciar, pero me dijeron que no, lo hacían todo virtual. Y ahora, el martes de la semana pasada, me avisaron de que era la sentencia y bueno, estuvimos viendo la sentencia también por el video del Tribunal Oral, donde por primera vez pude conocer a este hombre Brito, que estaba en la oscuridad, no había prendido la luz de la cámara, y que además demostró toda la cobardía que puede tener un ser tan miserable como ese, porque quiso desligarse, ya es la segunda perpetua que tiene, por hechos aberrantes, montones de hechos aberrantes, y quiso desligarse diciendo que él no podía ser totalmente responsable de lo que hacían sus subordinados. O sea, además cobarde para no asumir su culpa y su responsabilidad. Era el jefe de operaciones de la zona Zárate-Campana, donde desaparecieron cientos de personas, la mayoría obreros, trabajadores de esa zona. Y él fue el máximo responsable, el señor de la vida y de la muerte de todos ellos. Y no repara nada porque sobre todo nos falta mi hermano, el marido de mi cuñada, la vida que pudimos haber compartido, todos los momentos que pudimos haber compartido. Pero es un alivio saber que algo de justicia llegó cuando ya nosotros no la esperábamos, cuando creíamos que no iba a haber justicia en eso. Y aquí quiero hacer un reconocimiento a los organismos de derechos humanos de Campana. En un principio, hace un tiempo me contactó Miguel Difino, que era un artista, periodista, investigador en Campana. Él escribió mucho, me regaló 2 libros, inclusive hizo una película que se llama A 3 días del otoño, también me la regaló. Yo no lo llegué a conocer porque cuando él pasó por acá yo no estaba en ese momento y después falleció. Él investigó mucho sobre los desaparecidos en Campana, todos los obreros, todas las trabajadoras asesinadas. Y de mi hermano no tenía noticias. Claro, mi hermano no vivía ahí. Vivía en Campana ocasionalmente, pero no era de ahí. Y cuando se enteró, sacó un artículo muy emotivo que me lo mandó en un periódico digital que se llama La Auténtica Defensa, y el artículo se llama Rulo ya no vive aquí. Muy lindo, sin conocerlo, bueno, hablando sobre lo que sentía cuando se enteró del hecho del asesinato. Siempre en mi gestión como decano, cuando hubo un aniversario, hemos descubierto una placa o varias placas, no recuerdo, en homenaje a Ruito y a otros compañeros desaparecidos que estudiaban en mi facultad. Siempre ellos están presentes, todos, siempre. En la facultad y la universidad los recuerda siempre, con mucho respeto, con mucho cariño y con mucha admiración, porque fueron personas excelentes que defendieron sus ideales, como debe ser, y bueno, lamentablemente Argentina tiene historias negras como esta, que no deberían repetirse nunca más. Vuelvo a insistir, ojalá no se sucedan esos nuevos hechos sin muerte innecesaria. Ahora estamos expuestos a otro tipo de peligro. En ese momento era esos operativos, esas cosas. Hoy la juventud encuentra la muerte de una forma también así sin sentido,
pero por otros motivos, digamos. En ese momento los jóvenes siempre estábamos en peligro. Ser universitario y ser joven era un problema ya allá y hoy también, digamos, es como que la historia se repite, con distintos adversarios, distintas circunstancias. Pero bueno, un buen recuerdo de Rulo, sabíamos que se había casado hacía poco, que estaba formando su familia, una muerte innecesaria, injustificada, ¿no? Pero ¿qué va a hacer? Le tocó a Rulo, lo encontró la muerte. Y después, hace un tiempo, no sé, 3, 4 años será, me llamó una mujer, Inés Cisnero, que después estuve averiguando que era esposa de un desaparecido, que estaba queriendo organizar juicios y me preguntó si me interesaba que se juzgara el asesinato de mi hermano. En ese entonces yo no pude ir porque ella organizó inclusive la colocación de placas. Hay 3 placas, hay placas en la Universidad Tecnológica Nacional de Campana, donde él era profesor, y donde se lo recuerda como docente, uno de los 3 desaparecidos que pasaron por esa facultad. Y no pude contactarme con ella, pero yo supongo que el esfuerzo de ellos, el trabajo de todos los organismos, además de abogados tan valiosos como Pablo Yonto, como todos los que han sido querellantes y colaboraron en el esclarecimiento de los hechos en los juicios por memoria, verdad y justicia, pero me parece que los organismos de derechos humanos y los familiares y todos los que impulsaron los juicios merecen un reconocimiento. Yo ahora estoy intentando contactarme con quienes la conozcan porque yo no he ido a Campana desde que lo asesinaron. La última vez habremos estado en abril del 76. Hasta ese momento estuvimos ahí. Y no volví, pero me queda la deuda pendiente de poder verlos, de poder agradecerles todo lo que hicieron, porque realmente que esto se haya llevado adelante también es el esfuerzo de muchos que han sentido tanto dolor como nosotros y que impulsaron esos juicios. Cuando nosotros no creíamos que iban a suceder, porque lo que está vigente ahora es el negacionismo y realmente cuando uno ve candidatos como el hijo de Bussi, que fue socio de Milei y que fue el empleador de Milei cuando era diputado, un asesino convicto y confeso como el general Bussi, cuando uno ve todos esos candidatos que niegan lo que sucedió, como Benedit, el que tenemos acá en Entre Ríos, que organizó la visita a los represores presos para trabajar por su liberación, cree que la época es muy difícil para que se lleve adelante esto. Entonces fue una sorpresa muy grata que en otros lugares, en forma silenciosa tal vez, y muy esforzada, porque de acuerdo a lo que me contaron, cuando tuvimos la entrevista previa con los integrantes de la Cámara, del Tribunal Oral Federal, la secretaria y el personal que me contactó muestran que están trabajando casi sin recursos, que desmantelaron la Secretaría de Derechos Humanos, todo el personal que ayudaba en los juicios ya no está, pero ellos siguieron adelante y bueno, se hizo justicia. Algo de justicia se hizo y tienen que seguir haciendo, y todavía mucho, mucho por esclarecer. Lo que me enteré después es que parece como que, no sé si Videla, quién fue, mandaron un telegrama a los padres diciéndole que en la guerra, así como mueren los águilas, también mueren las palomas, como diciendo que se equivocaron totalmente, ¿viste? Con él, ¿viste? Y bueno, fue un dolor tremendo, ¿viste? Que no, hasta ahora lo tenemos presente, ¿viste? Me han dicho que la esposa estaba embarazada cuando pasó todo eso, bueno, y tuvo el hijo y todo. Y me decían que el hijo era muy parecido a él, ¿viste? Yo nunca lo conocí, ojalá que lo pudiera conocer algún día, ¿viste? Bueno, eso es más o menos todo lo que compartimos con Rulo, aparte de muchos partidos de fútbol y esas cosas, también reuniones y demás, ¿viste? El Rulo era un chico muy, muy dado, muy
Por ejemplo, él compartía a mí, por lo menos, las cosas de la facultad, ¿viste? Libros, apuntes, todas esas cositas. Ayudaba también si vos le pedías algún... Porque como él iba un poquito más adelante que nosotros, entonces podías pedirle alguna información de materias y cosas así, ¿viste? Pero no, fue un compañero muy... lo tengo muy presente. Y cada vez que pasa algo así como esto, me vuelven todos los recuerdos que estuvimos juntos. Que los recuerdo siempre, que los recuerdo con enorme cariño. Tenemos una relación a distancia, pero permanente con mi cuñada, con Angelita. Y bueno, siempre aparece algún recuerdo de lo que vivimos, de lo que compartimos, de toda esa infancia que pasamos en el campo. Y sobre todo la tranquilidad de saber que fue una buena persona, que era querido, que era apreciado y respetado por su forma de ser. Dejó huellas por donde pasó. Dejó huellas en la facultad cuando fue presidente del centro de estudiantes, dejó huellas como docente y como profesional y además como padre y como amigo. Sus amigos pueden dar testimonio, los que fueron sus alumnos pueden dar testimonio de la buena persona que era. Y bueno, y mi familia, yo a mi esposa y a la familia de mi esposa la conocí a través de él. Él era amigo de ellos y yo me relacioné con ellos a partir de Rulo.